Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de julio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. Nos muestra aquí el Evangelio de San Juan uno de esos milagros singulares que nos da a conocer el evangelista, donde Juan va a mencionar de nuevo en los milagros la expresión signo o señal, pues que lo hace particular. Aquí tenemos un ciego de nacimiento, así dice la escritura. Dice el versículo 1: pasaba el Señor Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y le contestó el Señor y les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Bueno, había una idea, y creo que es una idea que se mantiene no solo en la mentalidad de los judíos, también en el cristianismo, y es que las enfermedades vienen como consecuencia de los pecados, ¿sí? Había y se ha tenido esa idea que pues no se puede negar ni descartar absolutamente, que algunas condiciones físicas son consecuencia de lo que ha pasado en el espíritu y en el alma de las personas. Entonces, por eso la pregunta de sus discípulos es, bueno, este nació ciego. Otra cosa es que de pronto durante su vida haya tenido alguna situación que le generó la ceguera, pero si no, este nació ciego. Y la pregunta fue: ¿quién pecó? ¿Fue él el que pecó o fueron sus padres? Y pues por sus padres se inquietarían porque éste nace ciego. Pero me llama mucho la atención que dice que esta ceguera o esta enfermedad no era la consecuencia de un pecado, ¿sí? El Señor tampoco negó la idea que ellos tenían, y que no era la consecuencia de un pecado, sino que era una enfermedad que el Señor había permitido para glorificarse, ¿sí? Lo que hemos citado tantas veces con la situación que Pablo experimentaba cuando él también tenía un problema visual y le clamaba al Señor que lo sanara, y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? O sea que esa enfermedad de San Pablo también era una enfermedad permitida para que el Señor se glorificara, ¿sí? Entonces es lo que les está diciendo el Señor. No es para otra cosa, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y va a decirles algo que, que lo va a mencionar, o que tiene que ver con otros dos milagros muy importantes que hace el Señor. Uno, que lo tenemos en el capítulo 5, que es el encuentro que tiene con el paralítico en las piscinas de Betesda, y el otro es el milagro que se va a dar con Lázaro. Y quisiera hacer referencia a estos otros dos versículos para que veamos algo muy importante. Entonces dice el versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y vamos a ver otros dos pasajes para que por favor me acompañen en la escritura. Capítulo 5, en el versículo 17, es el encuentro que el Señor tiene con el paralítico de Betesda. Betesda es un lugar en Jerusalén, quiere decir casa de la misericordia. Y pues les he comentado que los judíos son y han sido muy supersticiosos, y allí se generaba un fenómeno. Había
como una ebullición de las aguas de tiempo en tiempo, y ellos asumían que había un ángel del Señor que movía estas aguas, haciéndolas milagrosas, y que el primero que entrara a estas aguas en el momento de ese movimiento, de esa ebullición, pues quedaba sano, ¿sí? Eh, Esa es, pues, obviamente la perspectiva que tenían ellos y seguramente ocurrían milagros. Así que muchos enfermos estaban allí en este lugar esperando ese momento para poder ser sanos. El paralítico cuenta la historia del capítulo 5 pues que lleva mucho tiempo ahí, eso lo debemos haber leído hace unos días, y hablaba más de 30 años, pero nadie le ayudaba y cuando llegaba a las aguas, pues ya otros le habían ganado y por eso nunca había obtenido el milagro y el Señor lo sana, ¿sí? Y miren el versículo 17 lo que dice. Jesús contestó, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, esa expresión para el entorno judío era una expresión casi escandalosa, porque en unas posturas muy conservadoras del judaísmo, según el relato del capítulo 6, el Señor, pues el Padre ya no hacía nada, ¿sí? Porque cuando dice que Él termina toda la creación en el Génesis, hablando del día 6, que cuando el Señor termina toda la creación, reposó, ¿sí? Entonces viene la discusión de la expresión reposo, ¿sí? Y, y entonces, imagínense lo que está diciendo el Señor. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pues como les decía, había una corriente muy conservadora que para ellos esto era casi una blasfemia, hablar de que el Padre estaba actuando, de que estaba obrando, cuando se supone que en el Génesis él ya había dejado de obrar. Y por otro lado, había otra corriente de pensamiento un poco más, digámoslo, no tan cerrada, no tan sesgada, donde entendía pues que si bien el Padre había creado todas las cosas, pues el Padre también estaba sustentando todas las cosas, ¿sí? Y esto implicaba de alguna manera una labor. Ahora, ¿cuál era el tema de reposo? El tema de cesar. Y esa expresión de cesar tiene una connotación y es un trabajo concluido, ¿sí? Y en sí, ¿cuál es el trabajo que concluyó el Señor en el sexto día? Pues el trabajo de la creación, ¿sí? Cuando dice cada día que va creando, vio Dios que era bueno, y entonces va demarcando cada día, era la noche, la mañana, el día uno, el día dos, y como dice la Biblia, y vio Dios que era bueno, y ya en el sexto día, cuando todo se terminó, dice reposó, o más bien cesó, claro, cesó la obra de la creación porque todo había quedado. Pero miren lo que está diciendo el Señor, y el Señor además se está poniendo en el Señor Jesús en el nivel del Padre, que esto para ellos era también muy escandaloso. Y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Entonces les decía, y había otra corriente donde obviamente entendían que el Señor, el Eterno, pues sustentaba todas las cosas, ¿sí? Si bien habían sido creadas, si no fuera por su voluntad las cosas, no estarían en su lugar. Ahora, también esto era día de reposo, ¿sí? Y había una discusión sobre el día de reposo, sobre qué era conveniente y qué no era conveniente hacerlo. Y el Señor, de una manera muy controvertida para este sistema religioso, sanó, liberó, enseñó el día de reposo. Entonces, para ellos no les parecía lícito sanar, llevar el lecho, era una expresión también, porque ellos, digámoslo así, legislaron excesivamente las normas del día de reposo. ¿Cuál era el fin y el propósito del día de reposo? Era que yo concluyo lo que hice durante la semana y ese día es para mi Señor. Ese día es para la gloria del Señor, para buscarlo, para adorarlo, para agradecerle, para agradarle, para dedicarme a Él, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran los que más trabajaban el día de reposo? Digamos lo que parecería una contradicción. Pues los que más trabajaban, hablando, ¿qué es trabajar? Ejercer una labor, ¿sí? Ejecutar una tarea, ¿sí? Entonces, en el mal concepto del día de reposo, se había creído y se cree
que el día de reposo es no hacer nada, ¿sí? Y simplemente se pausaba, pero cuando el día de reposo era precisamente actuar, pero centrándose en el Señor. O sea, si es el día del Señor, pues mi mente, mi fuerza, mi pensamiento tiene que estar enfocado en el Señor. Entonces, ¿quiénes eran los que más trabajaban en el supuesto día que no hacían nada? Pues nada más y nada menos que los sacerdotes, los levitas, puesto que era el día, y actualmente es día de culto, ¿sí? Es día de la adoración. Entonces seguramente era el día de reunirse en las sinagogas, de estudiar las escrituras, de obras en el templo, porque el reposo entonces no era simplemente no hacer, sino enfocarse y dedicarse al Señor. Quisiera el Señor sanidad, quisiera el Señor sanar, liberar, bendecir a su pueblo. Claro que sí. Y aquí está demostrando que Él es y va más allá de ese sistema religioso muy rígido que muchas veces ocultaba la verdad del Señor. Porque en la arrogancia de los sistemas religiosos, pues, ¿qué es lo que se pretende? Ajustar y someter al Señor a nuestros pareceres. Cuando el Señor es el Señor, él es el Todopoderoso, el Eterno, y Él es el que manda. Y es lo que el Señor está diciendo. Entonces, pero ojo además con algo acá. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo no sé por qué en algunos escenarios cristianos se ha hablado del trabajo y de las labores como una maldición, cuando por el contrario es una bendición. Es el medio a través del cual el Señor ha querido bendecirnos, es el medio a través del cual el Señor ha querido prosperarnos y proveernos, ¿sí? Trabajar es una bendición del Señor. Ahora, trabajar en qué y para qué. Lo que yo hago, lo que yo ejerzo cada día tiene y ha de ser un motivo para glorificar al Señor, ¿sí? Que lo que yo haga tenga ese componente especial que lo estoy haciendo para glorificar al Señor. Todos tenemos una labor de producir y de sustentar. De alguna manera, nosotros estamos respaldando la obra creadora del Señor al producir, pero esa producción implica cuidar los recursos, administrar los recursos e implica también honrar al Señor con esos recursos, ¿sí? Ahora, ojo que seguimos con el tema de la labor. ¿Cuándo es acertado la labor? ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos cuando cuestionaron el tema del ciego en el 9, en el 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí está indicando de que hay que actuar en el tiempo asignado. Hay un tiempo para todo. Y, y hay un problema entre tantos que vivimos por el mundo actual y es esa inclinación a postergar todas las cosas, ¿sí? De hace muchos años nuestros abuelos tenían un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y pareciera que en la mente, en el subconsciente de la cultura de hoy, es trata de hacer mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sí? Bueno, hay una palabra que pues, es muy conocida, muy de moda, como estos tiempos de los neologismos que llaman las nuevas palabras, pero algunos me entenderán lo que es la procrastinación, o sea, aplazar, dilatar, darle dilaciones a las cosas que debo hacer hoy. No, este es el tiempo. Y aquí es lo que está diciendo, hay que actuar en el tiempo asignado. Eclesiastés dice, hay tiempo para cada cosa. Una persona sabia que se conecta con el Señor discierne cuándo es el momento de actuar, cuándo es el momento de cesar, cuándo es el momento de emprender. Y eso es lo que dice Eclesiastés en el capítulo 3. Hay tiempo para todas las cosas. Hay un tiempo oportuno para todas las cosas. ¿Qué les está diciendo el Señor ahí? Pues me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, entre tanto que todavía estoy joven, que tengo fuerza, que tengo capacidades, que tengo habilidades. ¿Sí? Generalmente siempre estamos pensando, no, eso lo hago después, eso lo hago después, eso lo hago después, cuando esté más grande, cuando siempre estamos colocando como ciertas excusas para hacer las cosas que nos corresponden. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados, que hemos sido creados
que hemos sido hechos, como lo dice Isaías 43:7, lo fuimos para la gloria del Señor. El Señor soberanamente, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos eligió, nos salvó, extendió su misericordia para un propósito. Hemos de presentarnos de nuevo, así dice la Escritura, ante el altar del Señor, ante su tribunal, para que demos cuenta de lo que nosotros hicimos en este mundo, con el tiempo que se nos dio, con las habilidades que se nos dio, con las capacidades que se nos dio, con los recursos que se nos dio, y tenemos que dar cuentas, ¿sí? Ahora, ¿en qué empeñamos todo lo que recibimos? ¿Sí? ¿Cómo administramos el tiempo? ¿Cómo administramos el esfuerzo? ¿Cómo enfocamos nuestros pensamientos para solo complacernos, para complacer a otras personas, para vivir una vida cómoda, tranquila y segura? O en verdad nosotros, cuando tengamos que dar cuentas, el Señor va a decir de nosotros: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? No, tengo que aprovechar que estoy vivo, que estoy sano, que está de día, ¿sí? Y ahora, dentro de las analogías que nos muestran estos pasajes, el día se asocia obviamente a la luz, a la verdad, al conocimiento, a la claridad, a la actividad, y la noche se asocia porque literalmente, pues nosotros hoy tenemos energía eléctrica y otras energías que nos permiten casi darle, eh, casi que la noche puede ser de día respecto a la luz, pero en aquel entonces el día, que era de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, eh, lo que no se hiciera en el día era muy difícil en la noche porque era todo completamente oscuro, ¿sí? No habría manera de actuar. Como a algunos seguramente les tocó hace algunos años que la energía eléctrica no estaba en todos los lugares, pues obviamente se madrugaba mucho apenas estaba saliendo el sol, pero cuando estaba ocultándose el sol ya no había nada que hacer. O sea, lo que yo no hago en el tiempo que debo, no lo voy a hacer después. Es como los que deciden trabajar y trabajar y trabajar y no disfrutar también a su familia, a sus hijos, ya hijos grandes, hijos crecidos, no hay manera de que recupere ese tiempo. Acordémonos que el tiempo es un recurso que jamás se puede recuperar, ¿sí? Eso es mentira que vamos a recuperar el tiempo. El tiempo, y la Biblia nos exhorta a que aprovechemos el tiempo. Por eso el libro de Hebreos, por ejemplo, dice: hoy es el día, hoy es la oportunidad, es lo que tenemos aquí y ahora que podemos hacer. Y el otro pasaje que tiene que ver con esto es en el capítulo 11, previo al milagro de Lázaro. Los discípulos van hacia Jerusalén y había pues ciertas amenazas hacia el Señor. Y dice en el versículo, en el capítulo 11, eh, ya, permítanme un momentico. En el capítulo 11, versículo 9 dice así: les contestó el Señor: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Sí? Entonces miren que estos tres pasajes, que tienen que ver, dos de ellos con además de con el día de reposo que les molestaba tanto a ellos, tiene que ver con el tiempo oportuno de hacer las cosas, el tiempo oportuno de hacer bien. Acordémonos, en el capítulo 5 nos está hablando de la sanidad y la liberación de este hombre. En el capítulo 9 estamos hablando y está la analogía completa en el capítulo 9 sobre la luz, la oscuridad, sobre la verdad y la revelación en contra de la ceguera, ¿sí? Y él va a hablar así de la ceguera espiritual también, que es lo contrario a la revelación y a la verdad del Señor. Y aquí nos está diciendo es que hay que andar de día, ¿sí? Porque si usted pretende andar en otro tiempo, pues va a tropezar. Aprovechemos el tiempo. Entonces hay varias cosas muy importantes en estos tres pasajes. Primero, la obra del Señor, ¿sí? Esta expresión trabajar tiene que ver entonces con la actividad que el Señor Jesús hace, encomendado por el Padre, en unidad con el Padre, ¿sí? Y la obra fundamental del Señor tiene que ver con la salvación, con la redención,
con la liberación, con la sanidad, ¿sí? Esta expresión está asociada entonces con caminar en la luz. O sea que yo voy a trabajar, yo voy a obrar, yo voy a laborar en lo que a mí me corresponde, pero lo voy a hacer bajo la dirección sabia del Señor que me da, ¿sí? Por eso implica en un tiempo oportuno, aprovechando las oportunidades y en el tiempo pertinente. O sea, el tiempo pertinente es X y no otro. Por eso, en el caos que a veces vivimos, entonces queremos trabajar el fin de semana, o en momentos de reposo queremos trabajar. Sí, es el momento en que debe ser. Bueno, también que nos implican estos tres pasajes, el tiempo que, pues entender que hay un tiempo limitado. ¿Sí? Eh, como les decía, es un recurso que no va a regresar y que lo que yo no haga oportunamente es muy posible que ya no lo puedo hacer. Eso lo hemos visto y escuchado durante toda nuestra vida, una cantidad de arrepentidos o llenos de remordimiento de no haber aprovechado oportunamente los tiempos, de no haber aprovechado oportunamente los momentos. ¿Sí? Hay oportunidades, hay momentos que simplemente no van a volver. ¿Sí? Entonces, hay un tiempo adecuado para cumplir nuestra misión, la misión que el Señor haya puesto. Tiene que ver con la luz y la vida. La luz implica vida. La vida implica movimiento. Una característica fundamental de la vida es que hay movimiento. Quien se está moviendo está manifestando que hay vida. Donde hay muerte, todo está quieto, es inerte. Pero en la vida hay movimiento, hay crecimiento, hay evolución, hay progreso, progreso en el buen sentido de la palabra y en todo el sentido de la palabra. ¿Sí? Entonces, tiene que ver también con esto. Y pues el Señor, en sus desafíos constantes a ese sistema religioso que tristemente en muchos casos estaba generando enfermedad, esclavitud y limitación, ¿sí? Porque, porque estaban tan rígidos en sus pensamientos que no daban la oportunidad de que otros que tenían necesidad llegaran a la salvación. Así que como dice el libro de Hebreos, este es el día, ¿sí? Cuando hace la comparación con lo que vivieron los padres en el desierto, dice, hoy es el día, este es el día que tenemos. Hoy estamos vivos, estamos sanos, la fuerza que tenemos, hay que obrar, y así nos enseña la Biblia, según nuestras fuerzas. Tampoco nos podemos exceder, ¿sí? Pero tampoco podemos estar por debajo de nuestras capacidades. De nuevo, y no se le olvide, eso dice Pablo insistentemente, vamos a ir al tribunal de Cristo y vamos a estar cara a cara con el Señor y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con tus habilidades? ¿Qué hiciste con mis capacidades? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con la familia, con los hijos, con con los dones espirituales, ¿sí? Que te di? ¿Los metiste debajo de la tierra? ¿Tuviste miedo? ¿Pensaste mal de mí? ¿No me conociste? Eso fue lo que pasó con el de los talentos, las minas que vimos hace poco. En su desconocimiento del Señor, en su ignorancia del Señor, tuvieron miedo, pereza, bueno, todo lo que ustedes quieran pensar y no cumplieron cabalmente la misión. Así que vamos a darle gracias al Señor y pidámosle que su espíritu cada día nos despierte, que su espíritu nos permita entender los tiempos, las circunstancias y que nos ayude a aprovechar bien el tiempo. Claro, todos tenemos desafíos, todos tenemos necesidades que suplir, todos tenemos dificultades que enfrentar, pero si somos creyentes, si hemos decidido entregarle nuestro corazón a Jesucristo, si hemos decidido honrar al Padre, pues todo lo que nosotros tenemos, hacemos y somos debe estar subordinado a su mayor gloria, ¿sí? Bueno, Señor, en medio de lo que hoy debo hacer hoy, mi trabajo, mi estudio, mis responsabilidades, ¿cómo te voy a glorificar, sí? En mis deberes en el hogar, en mis deberes en la empresa, en la academia, en el escenario y en el contexto que sea. ¿Cómo voy yo, Señor, hoy a hacer tu obra? ¿Cómo puedo glorificar tu nombre en medio de lo que voy a hacer? Por eso en esta mañana, ante todo, te agradezco
la vida. Señor, el que esté aquí, el que estemos aquí, es porque nos concediste de nuevo vida. Tu Espíritu, Señor, vino a nosotros. Tu Espíritu, Señor, nos ha permitido levantarnos a procurar buscarte esta mañana. Y simplemente dígale así: yo te pongo en tus manos mi vida y este día. Cada segundo, cada minuto, cada hora de este día lo pongo en tus manos. Déjame vivir hoy para ti, más allá de mis limitaciones, más allá de mis excusas, más allá de mis conflictos, más allá de mis dificultades, de mis necesidades. Permíteme hoy, donde quiera que esté, ser olor fragante de tu presencia. Permíteme hoy, donde quiera que esté, glorificarte, llevar a otros a la verdad, a la salvación. Permíteme hoy amar con intensidad, servir con amor, con diligencia. Permíteme hoy ser productivo en lo que yo soy, hago y tengo, ser productivo. Que se distinga hoy mis acciones con tu mano y con tu bendición. Por favor, permíteme aprovechar adecuadamente cada instante que me das. Señor, este es el día que tú has hecho para mí y en él me quiero alegrar, gozar y disfrutar. Bendigo a cada persona que has puesto en mi camino, cada persona que manifiesta tu amor, cada persona que manifiesta tus bondades. Bendíceles, multiplícales, Señor, respáldalos y permíteme a mí también ser instrumento de tu amor, de tu bendición y de tu bienestar a los que me rodean. Para ti, Señor, es nuestra gloria, nuestra gratitud y nosotros nos quedamos con tu favor y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.